lo que ha hecho el gobierno de España y el pueblo. Y queríamos agradecerte por estar conectado desde Bolivia y darnos este tiempo a nosotros, de verdad. Muchas gracias por el esfuerzo. Eh, para la gente que no conoce a Alberto porque no entró al principio, quiero recordar que es doctor en Geografía e Historia por la Universidad Complutense de Madrid, fundador de la Coordinadora de Asociaciones de Inmigrantes y fundador de la Asociación de Inmigrantes de Toledo. Muchas gracias, Alberto. Y ahora vamos a pasar con el profesor José Gloriosi. Así que adelante. Bueno, ante todo, buenas tardes, buenas noches. Bueno, en Bolivia, buenas tardes. Salam alaikum, que la paz sea con todos. Buenas noches también aquí en España, ya es de noche. Bueno, ante todo agradecer a Comecam su esfuerzo, su invitación por organizar esto, a ti Ayar por conducir esta mesa redonda y, como no, agradezco las intervenciones de Felipe, de Nayef y Alberto, que prácticamente estoy de acuerdo con todo lo que han dicho y bueno, porque es que son verdades como puños, es muy difícil digamos, matizar nada porque son así de brutales estas verdades. Eh, a mí me habéis encomendado un trabajo que realmente es muy fácil, porque si Israel es algo, es decir, la perspectiva del conflicto desde un punto de vista mediático, hay tanto material que lo que hay que hacer es resumir porque la base de la creación del Estado de Israel ha sido la mentira, la base de su mantenimiento es la mentira y la base en la que han puesto su confianza también para el futuro es la mentira. Por lo tanto, descubrir esas mentiras ya las han descubierto. Y lo que vamos a hacer ahora es un intento de vislumbrar, de ver cómo los medios intentan, los medios occidentales en realidad, pero que son los medios que al fin y al cabo marcan la agenda mediática del mundo, de ahí su peso, no es solo los medios que tienen las grandes agencias de noticias a nivel internacional son todas europeas o occidentales, ¿no? O sean británicas, estadounidenses, franceses. Cuando sale algún canal, por ejemplo, que tiene una narrativa alternativa, suele sufrir muchas restricciones, ¿no? También es muy clara, muy flagrante la falta de deontología, de respeto al periodismo. Se ve ahora más que nunca porque tenemos dos casos que son, digamos, absolutamente la postura occidental es totalmente hipócrita, totalmente contradictoria. Tenemos un conflicto en Ucrania, se han tomado una posición, se ha ayudado a Ucrania contra el invasor ruso y se ha puesto todo el orden internacional para presionar, para hacer daño a Rusia y para apoyar con todos los medios al alcance a Ucrania y cuando llega a Palestina pues se hace justo lo contrario, que es apoyar a Israel, es decir, al agresor, al ocupante, etcétera. Entonces eso lo vamos a ver ahora con algunos ejemplos de la propaganda sionista, que no es una propaganda solamente israelí, sino que es una propaganda, como he dicho, el sionismo no se reduce al Estado de Israel, el sionismo es mucho más potente en Europa y en América del Norte que en el propio Israel. Es decir, el poder que tienen los medios de imponer una agenda, de marginar a las voces críticas, etcétera, es más potente. Actualmente están diciendo muchos medios de comunicación no se atreven a hacer lo que hace la propia prensa israelí. Es decir, Haaretz, por ejemplo, el medio más conocido, el primer medio israelí en inglés y el tercero en hebreo en el Estado sionista, dice cosas y afirma cosas que la prensa occidental, que los medios de comunicación occidentales no llegan a reconocer. Algunas de las cuales, por ejemplo, las matanzas que ya habló el doctor Naif de ella antes, que muchos de los civiles asesinados el 7, civiles israelíes asesinados el día 7 de octubre, fue obra del ejército israelí y que lanzó desde 3 helicópteros Apache de guerra. Uno de ellos, de hecho, volvió a cargar, es decir, vació toda su carga armamentística, volvió a recargar para volver otra vez a matar y bueno, no querían distinguir entre nadie, sino acabar con todo el mundo. Y eso es propio de quien actúa desde la cobardía, etcétera. Sabemos muy bien todos que la verdad es la primera víctima de las guerras. Sí, es la primera víctima, antes que las propias personas.
Y como no, no hay ningún conflicto en donde la mentira y la propaganda son tan potentes y sistemáticos como en la ocupación y colonización de la propia Palestina. Como he dicho, antes de la creación de Israel ya se habían forjado unos mitos, unas mentiras para preparar la opinión pública de los países europeos para apoyar semejante proyecto, que venía además a la postre, como bien lo ha señalado también Alberto, a servir al imperio en su momento de Gran Bretaña y luego a su sucesora, a su hija legítima, que es Estados Unidos. Y bueno, y lo que hacen yo la crítica que voy a hacer ahora es un poco de los medios occidentales, porque sigo no solo los españoles, también de habla hispana, francesa e inglesa, y tengo que decir que tengo que lamentar que los medios españoles no hacen más que seguir un poco lo que dictan los medios mayoritarios de habla inglesa, sobre todo. Es decir, no hay, salvo unos medios alternativos muy marginales, aunque son estos últimos días porque ofrecen una narrativa más exacta, más leal a la verdad, como puede ser Canal Red, como pueden ser algunos medios, o sobre todo las plataformas, las aplicaciones, que ahora la gente intercambia vídeos y la gente ve lo que está sucediendo, pero en general los medios masivos, los medios que tienen cientos de millones de euros de presupuesto al año, y la prensa, que son decenas de millones de euros, pues la verdad es que la narrativa española deja mucho que desear. Es más, hay una parte, que también la señaló Alberto, que critica al gobierno por ponerse del lado del derecho internacional. Es decir, luego veremos alguna crítica que voy a hacer un poco muy dura a quienes criticaron en su momento a las dos ministras sin funciones que criticaron a Israel y las acusaron de antisemitas. También me gustaría, antes de entrar en las mentiras en sí, que quienes están ahora con nosotros aquí, quienes van a ver estos vídeos, que buscaran dos términos, ¿vale? Dos términos para saber que las mentiras sionistas no son improvisadas, que hay toda una industria de la mentira, de la propaganda de la mentira, que son el término hasbara, H-A-S-B-A-R-A, con acento, y también la unidad del Tzahal, conocida como unidad 8200. Apuntadlo y luego buscad información para que veáis que hay mucho dinero, que hay incluso se ficha talento universitario para que aportaran a la narrativa. Esta unidad 8200, para que os des cuenta un poco, está detrás, son gente muy talentosa, gente que habla varios idiomas y que provocan problemas entre pueblos, entre comunidades, entre partidos políticos. Es decir, cuando interesa, las mismas cuentas de las mismas personas con identidades y avatares diferentes van provocando. Os voy a dar un ejemplo muy sencillo. Pasó hace nada que se descubre alguien en un comentario sobre lo que está pasando en Palestina, se hace pasar por jordano y ataca a los palestinos. Luego, la misma persona cambia de cuenta y se hace pasar por palestino y responde al jordano con todos insultos, etc. La persona que había puesto este post, que es un palestino que vive en Jordania, elimina al primero que agrede y cuando busca al segundo ve que ha desaparecido su comentario. ¿Por qué? Cuando analiza ha visto que cuando ha bloqueado el primero en realidad ha bloqueado todas sus cuentas, ¿no? Es una cuestión para que veamos cómo juegan a dividir, a hacer enfrentar a la gente. Así que la Hasbara, por una parte, y la unidad 8200 del Tzahal. Si analizamos un poco la propaganda sionista, vamos a encontrar que Goebbels, el propagandista nazi, les queda muy pequeño. Es decir, ellos han llegado a mejorar infinitamente más la propaganda y afinarla todavía más. También aplican los 10 mandamientos de la propaganda de guerra de Anne Morelli, perfectamente, como no queremos la guerra, solo nos defendemos, nuestro enemigo es el único responsable de esta guerra, el líder del enemigo es malvado, bárbaro, se ve malvado. Es decir, hay una serie, hay 10 mandamientos que se cumplen en la narrativa, en la propaganda sionista cuando tratan con los palestinos. Insisto, cuando digo propaganda sionista, no hablo solo de los responsables y dirigentes israelíes, hablo también de los dirigentes occidentales que repiten como cacatúas lo que dicen los israelíes. También sucede que hay una restricción tremenda
en cuanto a las aplicaciones. Hemos dicho que la narrativa de los medios de comunicación es filosionista, pro-sionista, cuando no son directamente pues, de propiedad de empresarios y de empresas sionistas. Pues también tenemos, por ejemplo, el Facebook, Instagram, varias plataformas que están cerrando cuentas de activistas, de periodistas muy serios, solo por decir las cosas tal cual pasan. Y no olvidemos esto, ya como conclusión de esta pequeña introducción, no olvidemos que este apoyo occidental, incondicional muchas veces, acrítico, a lo que hace Israel, no es solo por simpatía por Israel, es porque Israel, como dicen los propios dirigentes israelíes, se las dan como que son europeos, es decir, que somos Europa. Y dijo hace nada Gallardón, que es una de las figuras españolas, el exministro Alberto Gallardón, una de las figuras que están intentando desde hace muchísimos años introducir a sionistas y a sayanim. Buscad el término también sayanim, que en plural en hebreo, que son los colaboradores del sionismo, que están prácticamente en todas las administraciones de los países, de los estados, de las empresas, etc. Y lo que hacen es prácticamente hacer un cribado del mundo entero y dar informes al Mossad para decir qué es lo que está pasando en cada momento, en cada universidad, en cada calle, en cada asociación. Entonces decía que Israel forma parte del proyecto imperialista, actualmente sobre todo de Estados Unidos. Europa ahora nos está haciendo más daño de lo que beneficia, pero aún así la seguimos, los europeos, haciéndole el juego a Israel, y por eso ese apoyo, es decir, que no es un apoyo desinteresado, sino que también es muy interesado. Ahora yendo a los medios, a sus tácticas, directamente lo que hemos visto estos días, estas últimas semanas. Por ejemplo, hay una cosa que se llama ocupación. Hay un pueblo que está siendo masacrado desde hace 100 años, 106 de la Declaración Balfour. La limpieza étnica empezó de forma organizada a partir de 1939, justo al terminar, para reprimir la revolución árabe-palestina a la que hizo mención Felipe. Justo ahí empieza un programa, antes ya había asesinatos, pero ahora empieza un programa que en su libro Limpieza étnica y Lampapé lo detalla. Empieza un programa prácticamente organizado, un sistema de aniquilación del pueblo palestino y de su expulsión de su tierra, prioritariamente las tierras más fértiles que están en la costa. En 1943, pues el plan Dalet prosigue, intensifica y dedica más recursos para aniquilar al pueblo palestino. Entonces, y luego pues del 48, luego del 67, luego de Sabra y Shatila, luego los últimos 16-17 años de cerco ha habido 5 o 6 ataques criminales, guerras de exterminio contra los gazatíes. Todo eso se olvida. ¿Qué van a decir los medios de comunicación? ¿Qué es lo que pasó el 7 de octubre? Jamás ataca a Israel. Si hay algún jurista por aquí, me gustaría que me respondiera a si es una agresión a un Estado, si ese Estado no tiene definidas las fronteras. Es decir, un país que no tiene fronteras reconocidas, atacar una parte de un territorio, ¿cómo sé yo si es su territorio o no? Tenemos que saber que Israel no tiene fronteras. Legalmente no tiene constitución, solo unas normas generales que rigen su susodicha democracia, y luego es que a nivel territorial no reconoce tener unas fronteras. De hecho, a la que hizo mención antes el doctor Nayef, a la intervención de Netanyahu en septiembre en las Naciones Unidas, aparece el mapa, no existe Palestina en ese mapa. Existe solo Israel, en azul lo puso para remarcarlo, y es la Palestina histórica. Entonces, a nivel jurídico, si un Estado no reconoce fronteras, esa es una agresión, pero bueno, para no detallar más. Voy a limitarme a los medios y no hacer análisis político. Entonces, se habla del ataque criminal terrorista de Hamas. El foco, claro, si tú empiezas a decirle a la audiencia que no pasaba nada, solo pasó lo que pasó el 7 de octubre, y no contextualizas, lo que estás haciendo es manipular. Lo que estás haciendo es intentar generar una simpatía, una solidaridad indebida, porque es el agresor, ¿no? Entonces, de ahí viene la crítica
vehemente del embajador de Israel ante la ONU, que criticaba a Guterres, y también critican ahora a Sánchez, critican al primer ministro belga, por decirle que respete el derecho internacional. Es decir, a un Estado que es creado por el derecho internacional, resulta que es el primero que se pone en contra del derecho internacional. Y esto, cuidado, porque justamente esto, si mandamos al traste con el derecho internacional, Israel pierde cualquier sentido de existencia. Es decir, se están pegando un tiro a sí mismos cuando no reconocen la autoridad de la ONU, porque si existe Israel de forma legal, aunque no legítima, pero de forma legal, y si es reconocida por muchos países en el mundo, es porque lo ha hecho la ONU. Y si las resoluciones de la ONU no valen nada, y si la ONU pues, no tiene ningún valor, pues tampoco sus resoluciones, y por lo tanto los palestinos no tienen por qué respetar la resolución de creación del Estado de Israel. Lo cual da una perspectiva de cómo puede ir la cosa en el futuro. ¿Es Hamas un movimiento terrorista? Se intenta. Habéis visto que en los primeros momentos, la primera semana les salió a los medios, incluso los españoles, les salió muy mal la jugada. Primero hay un descarte absoluto de la parte palestina. Hay análisis donde se invita a portavoces sionistas, a portavoces del ejército israelí, se invita a intelectuales y políticos pro-israelíes. Hay algunos que no son pro-israelíes, pero tampoco pro-palestinos, como mucho en el mejor de los casos, bueno, un poco de sentido común, pero se descarta la voz palestina. Pero la primera semana invitaron a algunos medios a los embajadores de Palestina, pues aquí en Madrid, en Londres, en París, en Nueva York, ¿no? Les salió el tiro por la culata, les salió mal el tiro porque esos esperaban que criticaran a Hamas, esperaban que fueran partidistas, que fueran sectarios, y les salió mal la jugada. Les salió porque han aprendido también estos representantes de la Autoridad Nacional Palestina, sus embajadores, a decir, oigan ustedes, aquí ya no nos van a meter en la acusación, en el banquillo de los acusados, aquí los acusados es la ocupación y los ocupantes, y quienes les apoyan. Entonces, como les salió mal la jugada, no volvieron a invitarles a más canales. Yo al embajador aquí en Madrid le he visto una vez en Televisión Española y en algún podcast, pero de los canales más masivos no se le ha invitado. ¿Por qué? Porque el punto de vista que defiende, que es el de todos los palestinos, que es justamente también el que ha presentado aquí el doctor Nayef, no gusta porque deja las cosas muy claras cuando a ellos les interesa diferenciar o dividir entre Hamas y Fatah por una parte, o Hamas en Gaza y la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania. ¿Es lo que ha hecho Hamas un acto terrorista el día 7? Pues habrá que investigarlo. Si lo han cometido, hay que respetar el derecho internacional. Si han cometido algún crimen de guerra, pues que respondan por ello, pero que respondan también los criminales de guerra israelíes. No podemos decir que jamás la ponemos o a los palestinos en el banquillo de los acusados cuando a los grandes criminales que llevan un siglo perpetuando un crimen, pues pasar, irse de rositas. Eso no es derecho ni es justicia. Se dice mucho también en los medios para justificar la masacre, el genocidio de Gaza, que jamás gobierna Gaza y que jamás no reconoce el Estado de Israel. Eso, para empezar, es falso. En su carta fundacional sí dice que quiere acabar con Israel, pero hubo dos momentos en que Hamas ya ha modificado su carta y abre la posibilidad a un reconocimiento de un Estado de Israel a cambio de que Israel reconozca un Estado palestino. Y aquí viene la pregunta que no se hacen los medios de comunicación y que no se hacen los analistas, que por eso a mí me ofende especialmente. ¿Acaso Israel reconoce un Estado palestino? ¿Acaso los partidos en el gobierno, los partidos políticos israelíes, reconocen la posibilidad de un Estado palestino? No, absolutamente no. ¿Por qué los ocupados tienen que reconocer al Estado ocupante cuando el Estado ocupante les priva ya no solo de discurso, ya no solo ideológicamente o teóricamente, es que de facto impiden que hagan o que construyan un Estado? Por lo tanto, hay que hacerles esa pregunta y que son ellos los acusados, no al revés. Voy terminando. Si me he pasado. Un minuto, por favor. Un minuto es muy poco. El derecho a defenderse es mentira.
El derecho a defenderse lo tiene el ocupado, el agredido, no el agresor. Así que decir mucho para justificar que Israel puede masacrar, no puede hacerlo. También que Hamás es un problema para la paz. Hamás es un resultado de la ocupación, no al revés. Y también si Hamás es el problema, ¿por qué no se ha hecho la paz ni se hace con la Autoridad Nacional Palestina? ¿Por qué no se ha hecho a lo largo de los 90, de los 80, de los... hasta nada? Entonces, no, en realidad no hay una intención seria de hacer. Y luego lo de antisemitismo. Confundir la solidaridad con Palestina con antisemitismo. O confundir el antisionismo con el antisemitismo. Es una confusión interesada, lo que busca es intimidar a los que son críticos con el Estado sionista, y aquí me gustaría destacar también las declaraciones, ni más ni menos que del presidente de la Federación de las Comunidades Judías de España, que acusó a Ione Belarra y a Yolanda Díaz de antisemitismo por sus declaraciones, digamos, que se oponían a los ataques indiscriminados del ejército sionista en Gaza. Es decir, cómo se juega con el tema del antisemitismo para callar, ¿no?, a las personas que son críticas con los crímenes de guerra, a pesar de que también lo son con Hamás. Y las mentiras, pues como no tengo tiempo, pues la mentira de los bebés quemados, decapitados, la mentira de la violación de las mujeres, es decir, ha habido varias que ya el doctor Naif ha hecho alguna referencia, también los medios israelíes, a Haaretz, el Canal 13, también los testimonios de civiles pues lo han dejado en evidencia. Por cierto, hoy he leído que el gobierno israelí no permite a los rehenes liberados por Hamás estos últimos 2 días, y hoy era el tercero, no les permite hablar con los medios de comunicación. Está prohibido que hablen con... Ya os podéis llegar a la conclusión de por qué no quieren dejarles hablar, y también que si los hospitales son en realidad bases militares, pues ha quedado el Estado israelí y Estados Unidos y quienes les apoyan en ridículo, porque no hay nada en Shifa. Llevan días en el hospital Shifa, la base militar principal, lo de operaciones de Hamas está ahí, y pues mira, llevan 4 o 5 días después de matanzas, pues que no hay nada de lo que decían. Por lo tanto, las mentiras son muchas, cómo se dirigen a los palestinos detenidos como presos, cuando en realidad también son rehenes, o a los presos militares de Hamás los llaman rehenes, cuando son combatientes. Termino con una conclusión, y es que la guerra mediática es tan importante o más que la guerra militar. Y liberar las mentes de la mentira y la manipulación es tan importante o más que la liberación de la tierra y del pueblo palestinos, en este caso. Y en realidad, si no fuera porque se está derramando mucha sangre, la fuerza, la violencia de la mentira y de la manipulación es tremenda. Es tremenda. Porque en realidad no solo manipulan a los ciudadanos israelíes que creen que los árabes son sus enemigos y que están rodeados, etcétera, etcétera, y para alimentar su odio y alimentar esa justificación permanente de la violencia, sino que sobre todo esa propaganda nos está apresando a nosotros mismos. Es que nos está haciendo, nos está quitando la libertad a nosotros mismos. Y termino diciendo que Europa, con sus dobles estándares, pues estamos quedando un poco en ridículo, y sobre todo lo que hemos hecho con el apoyo, como europeos, con el apoyo incondicional a la ocupación sionista, es, desde el 7 de octubre, nos retrocede prácticamente un siglo. Actualmente Europa y Estados Unidos ya no son mediadores válidos para una paz posible en Oriente Medio, sino que son parte. Y como parte, pues evidentemente va a tener que intervenir otras fuerzas emergentes, sea China, sea otras potencias, o, Dios no lo quiera, un conflicto regional o global de dimensiones que no podemos imaginar. Ojalá, y termino yo también con un deseo, de esos deseos que... Ojalá España, que con su posición actual valiente, pudiese forjar una especie de alianza internacional de diferentes continentes que puedan imponer una realidad como para facilitar la creación de un Estado palestino o resolver el conflicto para siempre. Gracias por vuestra atención y me disculpo por alargarme. Sí, sí, todavía queda el debate, inshallah.